Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Bienvenidos a la Fundación Pons. Esto es un evento que organizamos en colaboración con Loving Arts. Quiero dar las gracias a Blanca Molina, que, bueno, casi todos la conocéis porque os ha invitado. No puede estar con nosotros porque tiene unos temas importantes con el Ministerio que tiene que tratar en Sevilla y, por supuesto, está excusadísima. Luego ya nos verá en el vídeo y si puede se incorporará también en la grabación que está, en la conexión que está en streaming. Y bueno, el motivo de este evento, lo primero es para que nos conozcáis ese convenio de colaboración que hemos firmado, Loving Arts y Fundación Pons. Ambas coincidimos, tenemos fines comunes, que es apoyar el arte, la cultura y sobre todo apoyar a los artistas. Entonces, bueno, dentro de nuestros objetivos y nuestros planes tenemos muchas actividades en común. Vamos a organizar exposiciones conjuntas, pero sobre todo queremos hablar del mercado del arte, de cómo apoyar a los artistas profesionales y, bueno, para ello pues queremos hablaros de algunas de las cosas que nosotros hacemos desde Pons, ¿no? Luego os contaremos un poquito más adelante, pero contaros un poquito qué vamos a hacer en esta próxima hora y media, contaros un poquito en qué va a transcurrir esta tarde. Lo primero es presentaros a nuestros panel de expertos. Tenemos aquí con nosotros a Margarita Casado y a Sara Zaldívar. Ambas son doctoras en Bellas Artes y doctora en Arquitectura. Margarita es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y es directora también de un programa de máster Arte y Mercado que hacemos de emprendimiento que luego, bueno, os comentaremos un poquito, ¿no? Sara Zaldívar, ella es fundadora de Hunters of Art, que es una consultora de arte y nos contará toda su experiencia que tiene el mercado del arte. Pero para nosotros lo más importante, por supuesto, nuestras expertas, doctoras, expertas, pero son nuestros alumnos. Queremos contaros gente joven, artistas, y un poco, bueno, pues cómo son sus carreras, qué están haciendo, por qué piensan que es importante profesionalizarse y formarse en el mundo del arte. Creemos que son ellos los que nos tienen que hablar y nosotros estamos aquí para dar apoyo a los artistas. Y de verdad que es un lujo ver la sala llena de artistas y de gente, bueno, pues que comparte un poco todos estos fines, ¿no? La Fundación Pons, nosotros llevamos 20 años. Llevamos 20 años apoyando el arte y la cultura. Cuando nos venimos a este edificio dijimos, esto vamos a ponerlo a disposición del arte. Tenemos siempre exposiciones temporales, apoyamos a artistas emergentes, hemos tenido exposiciones maravillosas también de artistas consagradísimos como Anglada de Camarasa o, bueno, maravillas de exposiciones. Nos gusta mucho también apoyar a través del arte, contar cosas, acercarnos el arte, la ciencia o apoyar también a exposiciones solidarias para fines o causas sociales, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchas cosas, pero ahora mismo tenemos un proyecto que para nosotros nos hace mucha ilusión. Luego tendréis la oportunidad de verlo, que es en las 2 plantas de abajo, según si habéis ido subiendo. Es una exposición colectiva que han hecho nuestros artistas, los artistas de nuestro máster, y bueno, lo han hecho con mucho cariño, un trabajo en equipo, muy bien comisariado y muy bien organizado, y bueno, luego después, cuando terminemos este coloquio, queremos que los artistas os hagan una visita guiada para que conozcáis un poco la exposición y sobre todo su proyecto, ¿no? Cómo ha nacido y cómo es fruto de un trabajo y un esfuerzo y un bueno, pues sobre todo para mí reconocer el trabajo en equipo, ¿no? que habéis hecho entre vosotros. Y al terminar, pues abajo queremos invitaros a una copita de vino para un poco charlar, conocernos y ver, bueno, pues con todas las alianzas y proyectos colaborativos que podemos hacer juntos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le voy a dar la palabra a Margarita y a Sara para que empecemos a hablar, ¿no?, sobre qué es importante el mercado del arte, la profesionalización, la formación y, bueno, todas estas cosas que les puedan venir bien a los artistas. Cuando queráis. Bueno, con la presentación de María Jesús, pues es difícil no entrar en contexto directamente, ¿no?, a hablar de la importancia que tiene esa profesionalización. Sara y yo hablamos mucho de ese momento inquietante y mágico que se da desde la formación hasta la profesionalización, ¿no? En ese sentido, yo procedo de la parte formativa de la Facultad de Bellas Artes, como decía María Jesús, y Sara, desde el mundo profesional, del contexto del mercado, permite que ambas establezcamos un diálogo donde descubrimos que hay a veces demasiado espacio, no sé si estáis de acuerdo, entre la esfera de la formación, donde todo el foco se pone en la producción, en la crítica, en el contexto conceptual de las obras, en los procedimientos, y el mundo del mercado, que pone el énfasis en las estructuras de dinámicas, de relaciones, en cómo generar redes, en los tejidos de visibilidad, en las buenas prácticas profesionales o las malas prácticas profesionales, y sentimos que hay a veces, no sé si estáis de acuerdo,
un espacio que debería ocuparse con una formación que facilitara esa inserción, porque las causas, lo que provoca esa falta de formación o esa falta de enlace, en realidad son muy dañinas, y es normalizar la precarización, normalizar el ninguneo a la importancia de las disciplinas artísticas o al arte como bien de mercado y como negocio y como carrera profesional, ¿no? Entonces, no sé si, Sara, estás de acuerdo un poco en comenzar la conversación por aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay esta idea de que si nos dedicamos al mundo del arte como es algo que nos gusta, estamos ya pagados con el hecho de dedicarnos a algo que nos gusta. Y bueno, yo en mi vida profesional tengo esta empresa que es una empresa de gestión cultural y trato con muchísimos artistas y muchos gestores de distintos ámbitos del ámbito cultural. Y desde hace muchos años me vengo dando cuenta que es un sistema que está bastante poco profesionalizado. Me pongo a hablar con un artista y a lo mejor no sabe lo que es el IRPF, o no sabe hacer una factura, o no sabe que tiene que estar dado de alta, o no sabe que tiene que hacer un contrato de préstamo cuando le piden una obra para una exposición. O sea, cosas como súper básicas que sí que pasan en otras empresas y en otros sectores que nosotros no lo hacemos. Y yo creo que es algo que tenemos que cambiar y estamos aquí con la bandera en la mano intentando convenceros a todos que las siguientes generaciones de agentes del arte sí que estén formados, sí que sepan trabajar profesionalmente y que tengan ideas, pues a ver, no queremos que nadie sea un experto en nada muy concreto, pero que sepas un poco de marketing para saber relacionarte, que tengas capacidad oratoria para poder hablar con un coleccionista, que puedas yo qué sé, hacer un contrato, saber por lo menos cómo se estructura. Cosas como básicas para hacer de tu vida laboral pues una más exitosa. Lo que decíamos es eso, que las consecuencias de esa falta de profesionalidad en realidad son muy perniciosas porque parten de dos supuestos. Uno, que precarizar la producción creativa es correcto por lo que apuntaba Sara. Bastante es que haces lo que te gusta como para pretender vivir de ello. Es como, bueno, perdona. Y luego parte también de la premisa de que socialmente el arte no es más que una especie de accesorio decorativo que no aporta demasiado. Cuando sabemos, por ejemplo, que a nivel económico, si solamente fuéramos a la cuestión económica, el mercado del arte mueve unos casi 70.000 millones de dólares anualmente. Entonces, hay un contrasentido, ¿no?, entre lo que genera el arte como mercado y el valor intrínseco que a veces los propios artistas dan a su propio trabajo. Yo creo, Margarita, que ese caso es el caso de España. ¿Tú crees? No tanto en otros países que sí que está mucho más profesionalizado. Es España donde realmente partimos de un punto de partida como 20 años por detrás de los demás y entonces se nota. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Salís, por ejemplo, suficientemente formados de vuestras carreras de Bellas Artes, de Arquitectura, de Historia del Arte, por vuestra experiencia personal y por las de vuestros compañeros? ¿Consideráis que, por ejemplo, se contempla esta profesionalización como una herramienta necesaria en el desempeño de vuestros oficios o no? Claro que sí, ¿no? Claro, o sea, buenas tardes, mi nombre es Paola López, yo soy colombiana y llevo viviendo más de 20 años en España, pero es mi primera vez en Madrid. Y les pongo en contexto para que también me comprendan que para mí es como si fuera la nueva también en Madrid. Haber estado en Barcelona y en Ibiza no tiene nada que ver con la actividad que sucede y cómo se maneja el mercado. Con respecto al máster y abrir estos ojos y entender, claro, que es súper necesario manejar tu perfil, tu proyecto, con toda la profesionalidad. No sé, como en tu experiencia recién salida de la facultad. Claro, yo me presento, yo soy Amanda Feito, pero mi nombre artístico es Mandy Shadows. Y yo terminé la uni hace 2 años y no quise hacer ningún máster porque no encontraba ninguno que fuese lo que yo quería, porque casi todos los máster que hay aquí en España, por lo menos, pues son de producción artística o si quieres hacer diseño gráfico o, bueno,
miles y miles de opciones, pero no había ninguna que fuera lo que yo realmente quería, que era, yo tengo muy clara mi producción artística, yo tengo muy claro que me quiero dedicar al mundo del arte, que quiero pertenecer a este sector, y sé mi statement, sé mi lenguaje, sé cómo quiero hacerlo, todo eso lo tengo muy claro, pero no sé cómo darme a conocer, no sé cómo tengo que hacerlo. Y yo también al tener pues, mi círculo familiar, mi círculo de mi vida, lo que yo me he rodeado, no están metidos en ese sector porque pues, es un sector bastante, entre comillas, pequeño. Entonces no había nadie que me enseñara. Y es que en la uni no te enseñan nada de eso. Te enseñan pues, pues lo que ha dicho Margarita, te enseñan a la parte de producción, técnica, de historia, del arte, pero realmente ya de por sí cuando sales de ahí te sientes como que no te puedes dedicar a eso, que es algo idílico, o sea, como lo que decís, que es una suerte que puedas dedicarte a eso. Y los valientes que queremos intentarlo somos pocos. Bueno, es que solamente un 3% de los artistas se dedican profesionalmente, claro, pueden vivir de su arte. O sea, es que ya partimos de esa base, pues que no había hasta ahora ningún tipo de formación para volvernos, pues eso, empresarios, que al final es que lo somos, o sea, lo queremos ser. Y ya cuando vi este máster fue como, ya está, o sea, es que esto es lo que estaba buscando. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que fue no muy lejano a haber terminado la uni y el haber tenido la oportunidad de hacerlo, y me parece, vamos, de las mejores decisiones que he tomado. Porque sí, es que hace falta, todo lo que estamos aprendiendo hace mucha falta. Sí, luego hay otra cosa que yo creo que también es importante, es que los agentes del arte, entre ellos, tampoco están muy relacionados. Entonces es peculiar que de repente alguien es un crítico de arte y es crítico de arte en su burbuja, pero no se relaciona con el galerista ni se relaciona con el, yo qué sé, el conservador. Y la idea de poder hacer un mundo del arte como más transversal también creo que es algo que tenemos que impulsar. Sí, favorecer la idea de comunidad productiva donde unos agentes activan a otros, utilizando un sistema basado en las buenas prácticas. Y las buenas prácticas, en primer lugar, dignifican a cada una de las partes implicadas y, en segundo lugar, parten de la premisa de que son una potencia importante, es decir, no hay esa inseguridad que a veces procede de no saber si tiene valor o no tiene valor a nivel social o a nivel conceptual lo que uno hace, ¿no? No sé, Sebas, que tiene mucha trayectoria y muy consolidada, si comparte, por ejemplo, la visión de lo que aportaba Paola como recién llegada a Madrid, o Mandy Shadows como alguien muy emergente porque es muy joven. ¿O cómo lo ves tú, Sebas? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, todos. Mi nombre es Sebastián Boesmi y soy artista visual. Yo pienso que, en mi caso, por ejemplo, yo llevo 20 años activo, sin embargo, llevo 5 años en Madrid y también me importa darme a conocer. En el fondo, estamos también horizontal con Mandy o con otras compañeras. Y yo creo que lo importante de este máster, una de las cosas más importantes es desromantizar un poco la idea del arte. Imagino que acá hay muchos artistas también, creadoras. Y estamos un poco, muchas veces, por la pasión y el amor que tenemos a lo que hacemos, en un punto un poco romántico de nuestra práctica. Y el arte contemporáneo, yo creo que se va por otros caminos, ¿no? Se mueve en otros lenguajes, no solamente de lo formal, sino también en lo práctico. Como bien decía Sara, es importantísimo, sin que seamos expertos, que sepamos lo que es un contrato, lo que son nuestros derechos, lo que hacemos cuando vendemos una obra, que vendemos la materia, no vendemos la propiedad intelectual de la obra. Cuando vamos a hacer una exposición, saber lo que es una expografía, saber el comisario o la comisaria, cómo está en horizontal con nosotros, saber un montón de cosas que están fuera de nuestro estudio, que es el lugar donde, a ver, más creo que nos gusta estar, ¿no? A mí por lo menos. Entonces es súper importante entender un poco en qué línea se mueve el arte contemporáneo y tener una visión de futuro también, una perspectiva, entender, o sea, imaginar un poco el futuro desde el presente y también ser agentes de cambio, porque en otras industrias artísticas como la música, la moda, está todo mucho más profesionalizado. En las artes plásticas todavía falta mucho, ¿eh? Yo creo que falta mucho aún y creo que somos, de alguna manera, me gusta verlo así, parte de ese proceso, agentes de ese cambio.
Entonces, hay muchas cosas que ya sabemos porque tenemos experiencia o venimos haciendo, pero hay cosas que no las sabemos. Y yo me di cuenta que después de estar activo 20 años, hay muchas cosas que las sabía empíricamente, que no las aprendí en Bellas Artes ni en el otro máster que hice de investigación. Pero hay muchas cosas que las reafiancé, ideas que ya las tenía, que dije, mira, pues no estaba muy equivocado. Y cosas que fui aprendiendo que, wow, mira qué interesante que es este camino. Así que yo creo que esto debería ser parte de la carrera de Bellas Artes, tipo en los últimos años, de verdad, de verdad. De repente no todo el contenido, porque el contenido es muy interesante y muy extenso, pero sí lo más resaltante. Y algo muy destacable es que no hay profesores de la universidad. Acá hay gente del mundo del arte, agentes culturales, galeristas, comisarios, directores de fundaciones, directores de ferias, coleccionistas, que nos abren sus puertas de sus casas, en el caso de los coleccionistas, que nos abren su experiencia y su corazón también, porque van a contarnos un poco cómo hacen lo que hacen. Y yo creo que eso es un valor importantísimo del curso, tener la posibilidad de que esa gente, esos agentes del arte español, te den 1 hora, 2 horas de su tiempo y te cuenten su experiencia sin ser un profesor adjunto a una universidad que igual tiene otras cosas que hacer luego. No, para mí eso es fundamental, ¿no? Y también, por supuesto, contar con el respaldo de la Universidad Complutense y de la Fundación Huntress of Arts y de la Fundación Pons, ¿no? Yo creo que siendo mi tercera carrera, por decirlo así, tengo, como les conté, soy licenciado en Artes Visuales y máster de investigación por la Complutense. Yo creo que aquí es donde más estoy tomando las cosas con mucha más, claridad podría decirlo, o más aterrizado a lo que te demanda un poco el mercado y las exigencias de hoy. Pues nada, esto era para contar un poco la experiencia nuestra y yo creo que todo el curso está súper contento. Y es la segunda edición del máster, ¿no es la segunda? Sí. Vale, que estamos ahí felices. Abajo estamos dando clases ahora. Yo, a colación de lo que decía Sebastián, también es interesante ver cuando conoces a todos estos agentes, porque en el máster tenemos más de 72 ponentes. Y cada uno son expertos, súper expertos en lo suyo. Y eso creo que es muy importante, primero porque te dan, desde su punto de vista, cómo han logrado llegar hasta ahí. Segundo, porque te pones en contacto con ellos en un entorno súper pequeñito, son 20 alumnos, un profesor, puedes luego mandarle emails, son todos súper generosos. Pero luego también porque te dan la perspectiva de poder decidir, a lo mejor pensabas que querías ser artista, pero a lo mejor de repente decides que es que lo que te gusta realmente es el comisariado, o quieres ser galerista, o realmente lo que quieres hacer es, edición de libros de arte. Sí. O sea, que también hay un amplísimo espectro de posibilidades laborales en el ecosistema del arte que parece que no se conocen. Total. Y yo quisiera agregar que incluso si estás muy identificado con tu propia producción, a veces crees que el mercado es como un representante, una galería y no hay más. Pero puedes entender e identificarte que el mercado es como una milhoja y tu propio trabajo puede encajar en diferentes niveles y no es solo uno. Y eso es una de las herramientas más poderosas, yo creo, del máster, porque si no hay mucha frustración, como, si no voy a Gagosian, ya sí, voy a tener éxito. Y resulta que no, que hay muchos caminos. Nosotros siempre decimos que hay muchos mundos del arte y que al final cada artista tiene que encontrar en qué mundos donde puede brillar, ¿no? O donde realizar su práctica. Y crecer, e ir evolucionando. Y yo también creo que estamos en una época social muy buena porque con la globalización, con las redes sociales, al final como que ya no hace falta que te quedes en un mercado tan pequeñito, sino que ahora es mundial y se expande. Y entonces yo creo que tenemos como más posibilidades y lo que dices tú, como pues que no tienes que hacer lo que se supone que tiene que ser el camino del artista y que te lleve la típica supergalería, ¿no? O sea, que te vengan a buscar al estudio, ¿no? Justo, en el helicóptero, por supuesto. Están abriendo además muchísimas galerías nuevas que tienen formas de trabajar diferentes
que apoyan muchísimo el arte emergente. Entonces, no sé, siento que están cambiando las reglas del juego mucho Sí. y que el máster se ha adaptado mucho a ese cambio y que se va a ir adaptando porque es que lo vais cambiando. Bueno, solo tiene 2 ediciones, pero lo vais cambiando según va evolucionando, porque es que esto va cambiando de año en año. Entonces yo creo que eso está muy bien y que puede jugar a nuestro favor. Y aquí te ubican bien. Es como bastante individual, depende de qué perfil tengas. Te dan la mano y te acompañan en tu camino. Y eso se da gusto. Yo puedo preguntar una cosa, porque claro, como aquí hay tanto amor, como queda claro, que son ya muchos meses, mucha intimidad, muchos WhatsApp, muchas cervecitas para comentar, muchas clases. Pero yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, de quienes estáis aquí, ¿quiénes os dedicáis o contempláis dedicaros a la producción o a la gestión artística? ¿Podéis hacer un pequeño gesto si queréis? Levantar la manita. Vale, o sea, muy bien. ¿Y quiénes consideráis que el éxito consiste en vivir de vuestro trabajo? ¿Y quiénes consideráis que para tener éxito viviendo de vuestro trabajo, que consiste en esa producción o en esa gestión cultural, todo depende de la calidad de vuestro trabajo fundamentalmente? No. Vale, perfecto. Perfecto. Eso es una de las primeras cosas a cuestionarse, porque fijaos, lo que quiere decir esa premisa es, si tú como artista o como galerista no consigues vivir de tu trabajo, es que tu obra no será tan buena, o es que no tendrás los contactos, el contexto, el ojo, las relaciones comerciales suficientes como para imponerte y encontrar tu lugar. Y al fin y al cabo eso es una actitud que victimiza al creador. Si no lo has conseguido es culpa tuya, básicamente esa es la lectura. Pero no es verdad, si no lo has conseguido quizás es porque no has encontrado cuál era el contexto en el que poder desarrollar tu trabajo para que fuera una interlocución con otros que sí tienen ganas de relacionarse con tu trabajo, porque lo van a valorar, porque te van a entender, porque compartís los códigos. Entonces, como decíamos antes, nosotros en la parte de formación, y ahí asumo la responsabilidad de esa parte en lo que a mí concierne, nos centramos tanto en la producción, la conceptualización, que de repente nos descargamos la responsabilidad de que lo que pase luego ya no depende tanto de nosotros. Si fuera realmente bueno, pues mira, ya llegará. Fíjate Van Gogh, que era muy bueno y llegó. Bueno, llegó cuando el pobre ya, en fin, ya sabemos cómo acabó la historia. Con lo cual, ¿qué tal si nos replanteamos un poco el incorporar la importancia de conocer tu contexto y profesionalizar la manera en la que te relacionas con tu contexto para que no todo dependa de esa idea de que si no lo consigo es culpa mía? No sé, ¿qué pensáis de ese punto de partida Que estoy totalmente de acuerdo. conceptual? Y luego esa idea filosófica tan arraigada al arte de, no, es que el arte y el dinero no pueden ir de la mano. Bueno, De hecho, cuando lanzamos el máster el primer año, hubo una polémica, porque era como, "Ah, están hablando de negocio con el arte, no puede ser". Y es que somos la única industria del mundo en la que parece que está mal visto que te paguen. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a normalizar que las ortodoncias de los hijos de todo el mundo, sean artistas o sean galeristas, valen dinero. Entonces, en el momento que hay que pagar una ortodoncia, tenemos que meter aquí la variable de profesionalizar nuestro trabajo. Siempre comentamos que la vocación no puede justificar ni la precarización ni el abuso profesional. Entonces, ellos están hartos de escucharlo porque siempre pongo el mismo ejemplo y como somos amigos ya y hablamos mucho, lo repito todo el tiempo, pero yo no creo que exista algo más vocacional que ser oncólogo pediátrico. O sea, no puedo imaginar una profesión donde realmente si estás ahí es que estás ahí porque realmente tienes una llamada no sé de quién, porque no puedo imaginar nada más abnegado que eso, pero a nadie se le ocurre que un oncólogo de pediatría no viva de su trabajo. De hecho, a nadie le sorprende que el pediatra, después de un día tremendo, vaya al garaje del hospital y conduzca un supercoche, porque vive bien de su trabajo. Y no hay ningún conflicto ético ahí. Pero ser artista
y ganar dinero, parece que hay una contradicción, como la que hay también con esa idea común de que si eres artista y no sufres es que tu trabajo no es tan auténtico, ¿no? Que son otros lugares comunes, Total. cuando en realidad pocas cosas son más radicales que la alegría, en realidad, ¿no? O si eres artista y te vendes a ti mismo también, porque También. supuestamente tenéis que estar todos en vuestros estudios y va a venir alguien a buscaros. Eso. Podéis esperar sentados, ¿no? La rica Goshen en helicóptero, Exacto. el pobre debe estar de bolos. Por ahí iba un poco cuando decía lo de romantizar un poco la idea de nuestra práctica y también entender a una formación como esta como un lugar donde se desarrolla el pensamiento crítico, porque estamos analizando nuestro contexto y nuestras circunstancias. Y no está nada de malo hablar de dinero con una sonrisa en la cara cuando das el nombre, el precio de tu obra, y no dudar y decirlo claramente, como bien dice Margarita, qué problema hay que un oncólogo que salga del hospital se suba a un Bentley, ¿verdad? O yo qué sé, o a un coche de lujo. Ninguno. Oye, Sebastián, y también saber qué precio poner a tu obra. También, Bueno, claro, que ese también es otro tema. Sobre todo cuando estás empezando. Claro. Es que cuando no has vendido nada, es qué precio le pongo. Sí, pero no puede ser así. O sea, Claro, tienes que no, tienes que saber bien cómo hacerlo. cómo hacer las cosas, por qué vale esto, o sea, que tenga todo un sentido. Sí, muy importante. Y hay otro plus que uno cree que uno está solo. En el Ay. estudio, trabaja solo, Justo. gestiona Sí, sí, solo. sí. No. Y es al contrario. No. Tienes que crear comunidad y apoyarte en todos los niveles de tu comunidad. Los emergentes, los más avanzados, tocar las puertas, conectar. O sea, hay como que romper esa burbuja de fragilidad o de miedo. No sé. Claro. Y eso es espectacular. Y lo hemos experimentado con el proyecto que hemos hecho aquí. Bueno, Sí. increíble. Sí, porque además en este proyecto que ahora os llevarán a ver, que es esta exposición magnífica que han producido completamente los alumnos, hay comisarios, gestores, artistas, y todos ellos han trabajado juntos para hacer la exposición. Y ahí es donde ves que los distintos agentes pueden trabajar juntos de manera estupenda. Sí, nadie es rival. No. En realidad. No. Cada uno tiene cosas únicas. Sí. Y otra cosa también muy interesante es que tengamos cada vez más tiempo para crear y entendamos que tampoco podemos hacerlo todo, que identifiquemos cómo se hacen ciertas cosas, pero que también deleguemos como creadores a otros agentes del arte que se encarguen de la divulgación, de la venta o de intermediar. También creo que es importante eso, llegar a conocer cómo se maneja algo para luego derivarlo, tercerizarlo a alguien que se encargue desde su expertise a realizarlo, y tú tienes más tiempo para reflexionar, para crear. Creo que es lo ideal, ¿no?, para un creador. Yo le voy a preguntar a Rafa, que le tengo aquí, que es un nuevo creador. Rafa, ahora que estás empezando tu carrera artística, ¿qué dificultades ves ahí en el futuro, como a la hora de venderte, de posicionarte? Bueno, yo acabo de empezar. La verdad es que Por eso. empecé de casualidad, pero fue Carmen la que me dijo que mis obras no las podía regalar, que es lo que empecé a hacer. Y entonces empecé un poco a darle un poco de valor, a utilizar más tiempo en esto. Ahora le dedico casi todo el día y como decíais antes, como me apasiona, pues parece como que no importa regalarlo, ¿no? Pero sí quiero dar el paso de profesionalizarlo. ¿Y qué Yo creo que la parte más difícil es salir al exterior. Conseguir que no solo los de tu entorno te vean, sino que te vea gente que no conoces. Claro. Entonces yo me he montado una página web, he hecho Instagram, todo esto, pero eso también hay que moverlo muy bien. Es otra parte que hay que analizar muy despacio. Y luego conseguir una galería, la primera galería, que es lo más difícil. La primera vez que expones algo, ¿no? Pues ese paso es casi imposible. Bueno, primero tienes que tener un buen dossier, que eso ya es Exacto. en sí mismo un gran paso. Y luego entender también que la pertenencia al contexto es fundamental, y una de las maneras es, por ejemplo, desde la construcción dialogada. Ahí está Iñaki, que es artista de la exposición y estuvo en la promoción pasada, y él hizo una cosa estupenda a la hora de trabajar, y es que, por ejemplo, cada vez que conocía... Vente, ¿no? Cada vez que conocía a un ponente, y como decía Sara, son más de 70, le planteaba alguna pregunta
cuya respuesta después cotejaba con otro ponente que fuera coherente. Pues, por ejemplo, yo qué sé, venía un artista que ponía una voz crítica sobre, por ejemplo, el Reina Sofía, y cuando íbamos al Reina Sofía, la comisaria que daba la clase le planteaba la duda y entonces iba generando como una cadena. ¿Por qué? Porque la realidad, y es un poco en respuesta a lo que decía Rafa, no es afortunadamente es caleidoscópica y como tal es contradictoria. Entonces tenemos trazado un camino. Tengo que tener visibilidad, entonces hago una página web, entonces hago un no sé qué y quiero una galería, como si ese fuera la única manera, y de repente hay muchas maneras y la manera más coherente en cada caso pues requiere otra serie de estrategias, ¿no? Si no las llegas a conocer, bueno, pues tratas de ir por intuición y a lo mejor esa intuición te lleva un poco a un lugar de desánimo, pues porque no llegas al puerto al que quieres, no Claro. sé. ¿Qué pensáis? Vas cumpliendo los pasos que crees que ¿Qué debes crees? dar, Eso es. pero quizás no son los correctos. Yo creo además, como mis compañeros dicen, que al fin y al cabo cada uno procedemos de unas determinadas experiencias, tanto personales como profesionales, y nos adecuamos según nuestras necesidades a lo que podemos desarrollar. Y de hecho, midiendo el contexto en el que podemos justamente, digamos que implicarnos, en este caso, cuando se verá abajo el tema de la sostenibilidad, por el cual yo tengo una preocupación personal, pues en ese contexto de organizaciones, de asociaciones o de particulares que están preocupados por el limpiar entornos naturales contaminados, pues involucrarte y sacar de esa pequeña apreciación una contribución, aunque sea minúscula también, pero simplemente decir qué puedo hacer desde mis necesidades, que en este caso, con todos los que estamos aquí, es intentar crear para satisfacer una necesidad personal, pero también algo con el que podamos compartir, que es muchas veces el elemento cultural de cualquier índole, ya sea el folclore, el elemento plástico o de cualquier índole, el ámbito de compartir. Y desde nuestro contexto, justamente, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, que son las preguntas filosóficas que planteaba Sara, y es las adecuadas, de hecho. Nosotros queríamos que esto fuese un poco como una charla con vosotros también. Sí. Entonces también nos gustaría que nos contaseis cuáles son los problemas que encontráis a la hora de profesionalizar vuestra carrera o los pasos que queréis dar que no sabéis cómo. Pues mira, ya que estamos en familia... Claro. Fenomenal. No, que estamos en familia. Que estamos en familia. Familia, ¿eh? Yo lo que veo es que es intentar coordinar. Me parece muy bien que habéis sacado este máster, ¿eh? Porque yo ya lo decía en la facultad, en una asignatura que teníamos, había que programar una asignatura de educación y yo digo, aprender a hacer un ERPF, saber cómo se da de autónomos uno, de alta, pues estas cosas que hay que saber, ¿no? Como proyecto. Pero lo que me parece imposible es, son dos mundos tan distintos. Yo vengo de los dos, porque yo estudié Derecho con la especialidad en Derecho Comunitario, luego he hecho Bellas Artes, soy pintora, escultora, pero claro, cuando tú estás en modo creativo, la parte gestora es que se te hace una bola impresionante. Entonces eso es lo que yo veo dificilísimo coordinar, porque o estoy creando o estoy gestionando, y entonces no puedo dedicar... No sé si es mi TDA, ¿sabes? Pero no puedo dedicar en el día, o estoy en esto o estoy en lo otro. Pero y claro, no avanzas como quizás quisieras. no tienes por qué dedicarte, pero sí tener los conocimientos básicos para que el que se dedique por ti, tu gestor o tu abogado, no te time. Claro. Entonces, si tú tienes esos conocimientos básicos, por lo menos ya estás a salvo. Sí, bueno, yo vengo de mi primera vida universitaria, Claro. eso ya lo tenía puesto. Claro, claro. Entonces eso veo que es una carencia muy grande de la gente. El anterior día, justamente, estábamos haciendo este coloquio en... Ah, perdón. Espera, que te pongo, que me arrimo. El anterior día, justamente, estuvimos haciendo este coloquio en la facultad y lo que sucedió fue que una compañera preguntó, tenía una cuestión, y además era muy franca, es decir, ¿sería capaz yo de adquirir estos conocimientos como creadora artística sin ir al máster? Y de hecho, si lo divides en 4 módulos, este máster está primero la de la faceta artística, pero después el de propiedad intelectual, el de redes sociales y el otro... El de Administración el y Dirección de administrativo económico. Empresas. Digo, perfectamente podrías
de una parte de ellos por tu experiencia personal, pero los ponentes que había de anteriores ediciones nos dijeron sus malas experiencias, nos dijeron rectificad esto para no cometer los mismos errores, pero después, si solamente te dedicas al mundo del arte, que también te digo que es muchas veces mi caso, no adquieres estos conocimientos que también necesitas para desarrollarte el día de mañana, porque si no, como bien decías, Sara, te venden la moto y no te enteras de nada. Yo ahora sé muchos conocimientos que antes no tenía de cuáles son los derechos inmanentes a mi obra, cómo defenderlos, cómo compartirlos con un coleccionista. Y aquí quiere decir algo ahí ella. A veces también el mercado es el que, o sea, tú quieres poner un precio a tu... Bueno, aquí. Ay, No. María Jesús. Por cierto, me llamo Carmela. Me presento. Tú puedes querer poner un precio a tu obra, bueno, me imagino que todo esto lo desarrolláis en el máster fenomenal, pero ¿tú crees que tu obra vale tanto por tal, o sea, tiene una justificación, ¿no? Pero al final el mercado es el mercado y vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ello. Entonces, claro... Uy, aquí tenemos al galerista respondiendo Ajá. también. Y tú habías pedido, ¿verdad?, para comentar. Pues Ala, responde. Aquí ella. Bueno, yo quería hablar porque, bueno, yo soy Yoyosena, soy artista plástica, salí de la Universidad de Bellas Artes y soy perfectamente el ejemplo que estabas definiendo tú. Bueno, yo terminé la carrera, solo Bellas Artes, arquitectura de interiores también un poquito de diseño gráfico. Claro, obviamente en el 2013 iba a ser diseñadora gráfica. De hecho, mis padres, que me apoyaron para estudiar la carrera de Bellas Artes, me decían que me dedicase a pintar como hobby. Claro. O sea, imagínate, llegó un punto en el que yo me planté y dije, como hobby nada. O sea, lógicamente yo no me puedo dedicar a ser artista trabajando media jornada o después de mi trabajo normal. Por lo que me tiré a Instagram. Yo abrí en el 2018 una cuenta en Instagram y empecé a trabajar eso. Claro, el precio de mis obras, yo sabía que o cobraba eso o no podía pagar el alquiler de mi piso, por lo que lo tenía clarísimo. O si yo quería trabajar pintando, tenía que cobrar mínimo para poder vivir, ¿no? Entonces, con Instagram lo que hacía era me pedían un encargo. Me acuerdo del primer encargo que me pidieron por Instagram, me aluciné, pero yo hacía que pintaba 2. Y eso me daba contenido, o sea, con el dinero con el que pagaba el material del primer encargo, pintaba 2 y con esa visualización yo iba produciendo el doble para poder enseñar a los que me seguían el doble de lo que realmente trabajaba, o sea, de lo que trabajaba o de lo que me pedían. Y voy a que IRPF, ni idea, una factura. Me acuerdo la primera vez que me pidieron una factura, cómo lloraba, porque para mí era como un universo. Y yo llamaba a la gente para que me explicase cómo se hacía una factura y me hablaban en chino. Era imposible. Hasta que hablé con un gestor y un gestor me cobraba por hacerme eso y yo no tenía dinero para... Entonces, claro, luego descubrí por mis propios medios, a base de destrozarme de sufrir psicológicamente, lo que era una factura y dije, ¡qué gilipollez! Si llegan a enseñarme que una factura se hace así, fíjate el poco acceso que teníamos, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hacemos también en el máster para los artistas es ayudarles a la hora de preparar un dossier para una residencia, para un premio, para todo ese tipo de cosas. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando ya lo tienen todo preparado y les dan el premio, no están dados de alta y no lo pueden recibir. No pueden cobrar. Y entonces dices, es que madre mía. Entonces, pero eso en Juve, por ejemplo, que en el máster vienen de Acción Cultural y tenemos también gente de Injuve. Entonces, Acción Cultural, que organiza un montón de residencias y se ocupan de la internacionalización de artistas españoles en otros lugares, entre otras cosas, lo primero que dice la profesora que viene es, por favor, leeros las bases. Y dentro de esas bases se pone en algún lugar
que para cobrar la ayuda habrá que poner una factura en la que se desglosen los gastos que Claro, para poder facturar tienes que estar dado de alta en actividades económicas con una cierta antigüedad. Si no estás dado de alta no puedes facturar. Si no puedes facturar, todo ese esfuerzo desde la selección, el dossier, el proyecto, queda invalidado. Entonces es algo que tampoco es física cuántica, como tú decías, pero es que si no lo sabes, es que no lo sabes. O por ejemplo, la cuestión de que, como decía Sara, si tú a priori no has generado un contexto legal en el que existes, no existes a ningún nivel. Antes Rafa decía lo de Instagram, igual que tú. Bueno, ¿y qué supone tener tu obra en Instagram? O sea, ¿qué derechos tienes y qué responsabilidades tienes y qué te puede pasar por tener obra en Instagram? ¿Qué pasa si una supermarca te ve y dice, Carmela, ¿te llamas? Yosena. ¿Perdone? Yosena. Yosena. Pues me interesa muchísimo esta obra y vamos a hacer una camiseta con una parte de una pieza. ¿Tienes algo que decir ahí? ¿Puedes protestar? ¿Puedes proteger ese trabajo que tú has difundido o no lo puedes proteger? Claro, si no tienes esa información, estás siempre como... Yo le digo, hazme. Claro, y si te descubres que lo están usando cuando ya han hecho 15.000 camisetas, ¿qué hacemos? Estás desprotegido. ¿Sabes? Entonces, bueno, no es pensar que el mundo es un lugar hostil, porque... Iba a decir que no lo es, no tengo claro si lo es o no lo es, no nos metamos en jardines. La cuestión es que el mundo es un mundo donde hay una serie de reglas que activan que las cosas estén en movimiento. Dani tenía algo que decir, ¿no? Sí, Dani, tú... Bueno, yo soy director de una galería de arte emergente y por alusiones a Carmela era, ¿no? El tema de lo del precio, la verdad que en mi opinión es un quebradero de cabeza porque es verdad que el artista no quiere devaluar su obra, pero tampoco hay que inflarla. Y yo creo que es primordial que haya ahí un gestor, una gestora, o en este caso un máster, donde el artista tenga unas nociones previas de saber poner el precio. O sea, también eso es bastante importante. Era lo único que quería aportar. Sí. Y en relación a lo que has dicho de la relación entre el arte y el oncólogo pediatra, yo quería decir, cuando dices, no, es que el arte es muy necesario, no sé qué, dices, ya, pero es que el oncólogo pediatra salva vidas, que sí, que es verdad, y el arte aporta otra cosa diferente. Dices, no, es que el arte no aporta nada, el arte aporta un valor añadido primordial que a veces se pasa por alto. Ahí yo creo que es que Sebas tiene que responder a eso, porque él es el militante de la importancia del arte. Tengo que decir que todo lo que sabemos del desarrollo humano en gran parte procede de los conocimientos que vienen del arte. O sea, que algo tendrá como para que la identidad de lo humano se haya construido sobre ello. Yo creo que el arte es una necesidad espiritual, es una gran necesidad. Y me pareció muy interesante lo que había dicho, ¿cómo era tu nombre, perdón? Carmela. Carmela, de que si soy artista, pero al mismo tiempo aprendo todos estos conceptos y cómo yo cuando estoy creando pienso en eso. Yo me lo pregunté antes de hacer este máster también, realmente, y... Yo creo que gran parte de la profesionalización es que tú, cuando estés en tu estudio, seas un artista. Cuando acabas la serie, pones llave en el estudio, eres un empresario, eres lo que sea, un gestor cultural, lo que sea. Pero cuando estás en tu estudio, tú estás creando, no estás pensando, le va a gustar a mi galerista, le va a gustar al cliente, le va a gustar a Pepito. No. O sea, está bien que sepamos esas cuestiones, o si no, vamos a hacer las cosas de una manera, sin poco criterio, y lo que nos distingue a los seres humanos, no a los artistas nomás o a los galeristas, es el criterio, ¿no? Es saber cómo son las cosas, más o menos cómo uno piensa que son las cosas. Entonces, llegando a 2 meses de acabar el curso, me doy cuenta que aprendí un montón de conceptos y afiancé otros que tenía, pero yo cuando estoy en mi taller, yo pongo música y estoy igual que hace 5 años, ¿eh? O sea que no me contaminó una cosa con otra. El mundo del arte, el mercado del arte es diferente al arte. Son cosas muy diferentes, pero como estaba comentando hace un momento, es muy interesante también como creador hoy ver al arte desde ese lugar, desde el lado del mercado. Es súper interesante. Sí. Quería decir... Termino. Bueno, yo quería solamente lanzar también una reflexión por aquí. Yo no soy artista, soy historiadora del arte, divulgadora cultural, comisaria, y llevo un proyecto de hace más de 15 años que es parte del arte, y soy
una defensora a ultranza del arte y quiero lanzar esta reflexión un poco en esa contraposición que hemos puesto con lo del oncólogo. Pensemos hace 5 años, cuando vino una pandemia y estábamos todos confinados en casa, ¿qué hizo la gente? Eso de que no salva vidas el arte, vamos a cuestionarlo, porque... Bueno, aparte de pan y de comprar papel higiénico, la gente quería ver películas, quería ver exposiciones, se hicieron unas cifras abismales de la difusión de los museos. La gente necesitamos el arte, es una necesidad. O sea eso quitémoslo de que no... de más ventas jamás, Total. el año de la pandemia. Yo vendí un montón. Sí. Claro. Así que eso de salva. Sí, no, total. sabías. Y crea comunidad. Quería decir también que también los artistas en estos últimos años habéis luchado muchísimo porque salga adelante el Estatuto del Artista, el famoso Estatuto del Artista, en el que se os tendría que reconocer los derechos, como dice Sebas, efectivamente, que muchos y muchas de mis artistas también he tenido yo que tirarles un poco de las orejas y tirar un poco de atrás y decirle, efectivamente, como dices tú, Sebas, en el estudio te pones tu música, haces tu happening, te pones a crear, pero fuera también tienes que ser un empresario o una empresaria. Yo, por ejemplo, con artistas, cuando les he tenido yo les paso a menudo premios, le paso convocatorias de residencias y demás, y le digo, mira, preséntate a esto que es muy interesante. O sea, que dice, Dani, pero léete las bases y si tienes alguna pregunta me dices, pero también les he tenido que guiar y les he tenido que pautar. Artistas me han tenido que hacer facturas y no tenían, con perdón de la expresión, ni puñetera idea de cómo se hace una factura. Y a mí, como galerista, no me importa enseñarle y decirle, mira, tienes que hacer así y tal, tú como eres artista tributo un 10% tal, pero, joder, eso deberían enseñarnos en la carrera, igual que compañera de profesión, historiadora del arte. En historia del arte a nosotros, no sé a ti, nos han orientado siempre o para la docencia, que está genial, para la investigación o para guías de museos, tristemente. Pero yo he tenido que aprender a ser galerista primero en un máster en museología y tampoco fue tal, y en las prácticas en una galería de arte. Ahí es cuando descubrí la vocación. O sea, tú fíjate, al final del camino. Con lo cual, eso también es importante que en los estudios tanto de grado como de máster se insista mucho en... Yo estudié arquitectura y tampoco nos dieron ninguna noción sobre economía ni empresa, que es alucinante, porque se supone que tú cuando terminas arquitectura vas a hacer tu estudio de arquitectura. Pues no, tampoco. Bueno, y vas a tratar con la administración pública, o sea, quiero decir... Pero también, gente, es muy importante entender que a cualquier formación que vamos de adultos, no vamos a que nos enseñen, vamos a aprender. Así que es muy importante que aprendamos de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de los profesores, de la gente que viene a contar su experiencia y que tengamos de nuevo criterio para saber con qué nos quedamos y qué resuena más en nuestra práctica, en nuestra cosmovisión, tipo construir un poco más tu imaginario, no aprender un poquito. Ella quería también que estaba... El micrófono me pone nerviosa ya. No, por Dios. Estoy yo. No. Bueno, soy Teresa Peña, soy pintora y todo lo que estáis aportando me parece muy interesante y no sabría por dónde empezar o por dónde preguntar, porque todo me interesa. Pienso que está claro que hay que profesionalizar, que tenemos que tener conocimiento, bueno, pero eso no lo puede hacer un gestor. Yo digo desde mi día a día que soy autónoma, os puedo decir lo que encuentro más dificultad. Pues una factura, una vez que has hecho una, ya son todas iguales, solo tienes que cambiar precio. Solo tienes que cambiar precio, ponerlo más alto, más bajo o cambiar el título de lo que vendes. Soy autónoma, por lo que paso una crisis enorme porque hay meses que no vendo y otros meses que lo vendo todo junto y me lo gasto todo junto. Entonces... ¿qué es lo que veo más, que a mí lo que me gusta realmente es estar encerrada en mi estudio y pintar y conocer gente, pero siempre relaciona con el arte, el resto de la gente me interesa menos. Y entonces, ¿qué dificultad veo? Pues para mí me resulta muy difícil el tema informático. Yo me adapto a Instagram. Es una chorrada subir cosas, aún así tiene también su historia para llevarlo bien y para dar una buena imagen y para que hacer un marketing adecuado. Eso está claro que es muy difícil, pero por ejemplo un portfolio que sea súper chulo, súper bonito, que llame la atención, pues
me cuesta muchísimo trabajo hacerlo yo misma. Está claro que lo tengo que mandar, que me lo haga alguien. Y bueno, cuando quiero para una residencia, entonces ya es que me vuelvo loca, porque todo es online. A ver, Y los artistas, los que hacemos cosas manuales, no sé, o por lo menos en mi caso, el tema informático es que lo llevo fatal, no me gusta nada estar horas delante del ordenador. Mira, nosotros tuvimos un artista que el año pasado, en la edición pasada, que le pasa exactamente igual que a ti, es más, no tiene ordenador. Y se asoció con otro artista que se le da fenomenal estas cosas y han empezado a lanzar convocatorias juntos. A veces no tienes por qué hacerlo tú todo, tienes que encontrar un socio que te quiera ayudar. Claro. De hecho, es que yo añadiría todo esto, y ahora, tras la exposición que vamos a ver abajo, quiero también hacer un agradecimiento en público, porque mis compañeros y compañeras son los que, a través también de Pons, son los que han creado una red en la cual yo, al ser alumno del pasado año, se han puesto en contacto conmigo y me han dicho: Iñaki, nos interesaba tu proyecto, nos gustaría que participases en esta exposición que vamos a desarrollar. Y creo que esa parte que mencionabais justamente de el crear comunidad y saber quién es quién y qué estamos haciendo, no todos tenemos que ser artistas, sino hay historiadores del arte, hay gestores, y como estamos en esta confluencia de que cada uno procede de unos lugares y estamos en esa creación de esas sinergias, conversamos y vemos qué puede hacer cada uno de nosotros para continuar simplemente en la línea. Y es a mí eso, por ejemplo, lo que me llena, que las personas de esta segunda edición, estos miembros, están construyendo comunidad y de hecho los alumnos de las próximas también lo harán, porque es como muy positivo y muy gratificante el ver que no estás solo, en el que te encuentras en una comunidad de compañeros que están en el mismo objetivo y que te puedes justamente desarrollar junto a ellos y preocuparte por las mismas problemas, etc. Y de hecho es eso, no es solamente los ponentes que son... Vamos, o sea, ellas recuerdan que yo les pregunté taxativamente si los ponentes estaban confirmados, porque son ponentes... Que era todo mentira. Que eran bots. No me lo podía creer, porque son ponentes de referencia, en las cuales de hecho, vienen a hablar de tú a tú. Pero ya no solamente los ponentes sinceros, sino con los compañeros y con las compañeras que te encuentras, también te aportan mogollón. Y es eso, es añadir que no solamente aprendes de los ponentes, sino de tus propios compañeros, que están en la misma situación de otros gremios, pero sin misma situación que tú. Entonces, eso que lo tengáis en la retina, porque a mí me sirvió totalmente y me sigue sirviendo. De todas formas, Teresa, yo te voy a ser muy sincera, de mujer a mujer. Yo no tengo Instagram, soy básicamente un dinosaurio, o sea, lo tengo perfecta, y además un dinosaurio militante. Entonces, Sara, por ejemplo, tiene un perfil social que muchas de vosotras y muchos de vosotros conocéis y seguís, lo hace fenomenal, comparte unos contenidos interesantísimos. A mí eso me parece ciencia ficción, la verdad, o sea, las cosas como son. Y me doy cuenta, porque nosotras también aprendemos todo el tiempo, de que lo que decía Iñaki, primero, uno no tiene por qué saberlo todo, y segundo, que se establecen redes de comunicación. Por ejemplo, en la edición de estudiantes de este año, no hablo ya de los profesores, ya hablando solo de los estudiantes, Mandy, que tiene una presencia en redes importantísima y que en su lenguaje y en su trabajo esta presencia es muy importante, porque ella le da una dimensión casi didáctica a cómo contar a otra comunidad, a su comunidad, cómo trabaja. Ella ya era conocida por otros estudiantes que la seguían, y no miro a nadie. Y yo aprendo muchísimo de lo que Mandy cuenta, que es su propia práctica. A mí me gustaría, a lo mejor, Mandy, si te parece, contar un poco esa dimensión. Vale, pues a ver, yo es que... lo que me he fijado, como os he contado antes, pues yo, todo mi círculo, todos mis amigos, toda mi familia, siempre han sido, o sea, no tienen nada que ver con el mundo del arte, y me he dado cuenta de que, pues ahora que yo me estoy metiendo, les está interesando, y como que siento que el mundo del arte como que va aparte de la sociedad general. Sin embargo, el resto de disciplinas artísticas, como puede ser el cine, la música, la literatura, todo eso sí que forma parte de esa sociedad, y nosotros como que siento que somos otro mundo, y no siento que debería ser así, siento que debería ser pues
para que además el mundo del arte creciese, deberíamos formar parte de eso. Y siento que hay muy poca información, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? En plan, es que ni siquiera nosotros tenemos información cuando empezamos, pero ya imaginaos el resto de personas. Y a mí, o sea, desde muy pequeña me hice canal de YouTube, que fue lo primero que me hice con 16 años, que aún estaba en el instituto, porque me apetecía, pues, bueno, ahí lo hacía como más de didáctico, porque pues daba trucos de acuarelas, de tinta china, bueno, pues que pues, como tenía 16 años y pues las cositas que hacía, pues me gustaba compartir como lo que aprendía, y ya pues me he ido reinventando un poco con los años, y ahora pues lo que me gusta, ya que tengo muy claro mi statement de artista, mi obra, lo que quiero comunicar, para mí lo que significa el arte y por qué lo hago, pues lo quiero compartir, y cuanta más gente le pueda llegar mejor, y cuanto más fácil lo ponga, mejor. Porque, o sea, no sé, pienso que es muy importante, que es cultura, y que igual que la gente puede ir a un museo, también puede venir a una galería, que además es gratuito. Ves a artistas que probablemente sean de tu mismo contexto social, que sean de tu generación o de una generación cercana, y que ha pasado el mismo contexto histórico que tú, entonces probablemente te vas a sentir identificado con él o con ella, y podéis dialogar. Además, en las inauguraciones te vas a encontrar con ese artista. O sea, ¿en qué museo te imaginas tú que te vas al Prado y que está ahí Velázquez y os ponéis a debatir sobre la vida? Y encima le dices, Velázquez, te compro la obra, más encantado. O sea, es que eso nadie lo piensa, y es como, es lo mismo. O sea, es gratis, puedes adquirir la obra, puedes tener conversaciones súper interesantes con el creador. No sé, me parece un planazo. Bueno, y hay que decirlo. Entonces, como veis, también les enseñamos a hablar en público, porque es que es una maravilla escuchar, estamos orgullosísimos de nuestros alumnos. Pero yo sí os quiero contar un poco de dónde viene este proyecto y por qué nace, ¿no? Nosotros hace 3 años... Pero ella querías intervenir, perdona. Solamente brevemente, antes de que cierres, si quieres. No, voy a cerrar. Si ahora nos tiene que explicar la exposición, pero... Así tal cual se me oye. No, quería felicitaros. A mí me ha invitado María Jesús y Blanca de Lovinar, felicitar a Pons y a Lovinar. Yo he puesto 2 museos en marcha por el extranjero. Soy historiadora del arte, curadora internacional o comisaria, como dice aquí. Y también quería hablaros y constatar de que las historias de éxito, digamos, los itinerarios de éxito de los artistas son variadísimos. Solamente os digo, yo he comisariado una exposición en el propio estudio de un artista, que ha sido un boom. O, por ejemplo, artistas que directamente de su estudio pasan a un museo porque les ha dado la oportunidad, y es una historia de éxito. O sea, no penséis que hay que hacer siempre el ABC de los pasos, lo habéis mencionado vosotras mismas, o por ejemplo, pues que un artista acabe siendo comisario, curador de festivales, exposiciones a nivel internacional, ¿no? Porque tenéis la formación suficiente y la sensibilidad para detectar dónde hay artistas que valen la pena. O sea que es todo muy transversal y cada vez va a serlo más, ¿no? Pero enhorabuena, y me parece que estáis en el mejor lugar para afianzar cosas que a lo mejor hasta ahora pues os fallaban, pero que enseguida uno se alinea, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Bueno, yo os quería contar por qué nace este proyecto, ¿no? Nosotros, aparte de la fundación que apoyamos el arte, tenemos una escuela de negocios donde lo que hacemos es organizar programas de máster donde vemos que hay un nicho de mercado y una necesidad de especializar y formar a profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues hace 3 años identificamos que claramente, o sea, igual que tenemos otros máster donde la gente termina ADE o Derecho, otras carreras, y todos de cabeza van a formarse, especializarse, ni lo dudan, todo el mundo se especializa, termina sus carreras y se forman. En el mundo de Historia del Arte, Bellas Artes, Arquitectura,
no hay cultura de formarse, cosa que en otros países sí lo hay. Entonces, bueno, pues ahí es donde identificamos que teníamos que trabajar en ese sentido para profesionalizar y apoyar, bueno, pues por todos estos motivos que estamos diciendo, ¿no? Lo que hicimos es, bueno, pues desde Pons alinearnos con los mejores socios que entendimos en el camino, por supuesto con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, por todo el prestigio, y luego, bueno, habernos encontrado a Margarita, una maravilla en el camino por la pasión y la vocación que le está dedicando. No nos hemos hecho amigas y en luego, estos bueno, años. pues, Ha quedado claro que aquí no hay ningún solamente hay cariño, una ¿no? relación profesional, pero es que aquí ponemos mucha pasión y mucho amor y yo creo que se nota, ¿no? Y luego, bueno, Sara Zaldívar, que conoce muy bien el mercado del arte y sobre todo esa red de contactos que es fundamental, ¿no? Pero lo que más nos está animando es ver a nuestros alumnos, o sea, a los alumnos escucharles, el ver cómo ellos son los que nos dicen esto hay que hacerlo, esto seguir, o sea, nos dicen, pero qué monstruo de programa habéis creado, ¿no? Entonces eso de verdad que nos enriquece y nos anima a seguir luchando, que cuesta mucho, porque como os decía, no hay cultura de formarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros vamos a intentar compartir con vosotros esta misión que tenemos de formaros, os apoyaremos, os ayudaremos. No solamente está dirigido a alumnos que terminan, hay muchísimos profesionales, tenemos muchos alumnos profesionales. Se acaba de incorporar aquí esta señorita, que ahora le dejamos que nos cuente también, porque ella es profesional, viene de ella, trabaja en Eulen Arts y también es esa visión de la gente que está, que muchas veces es mucho más interesante, gente que ya está trabajando y que aprovecha muchísimo más todas esas oportunidades que le da en ese momento hacer un máster, ¿no? Entonces, esa combinación también de esos equipos que tenemos de perfiles diversos es súper enriquecedor, con lo cual esto va dirigido también a profesionales y gente que está ya en el mundo, que son artistas y que pueden. Luego, bueno, pues Miriam nos contará también, porque queremos apoyaros a nivel también de... entendemos que es clave aquí la financiación, las becas, bueno, pues todo lo que está en nuestras manos, apoyaros a que os animéis y bueno, pues que podáis ver si esto es una herramienta que os puede ayudar a vuestra carrera profesional. Venga, Francesca, cuenta un poquito. Buenas tardes, ¿se escucha, no? Sí. Sí, yo me llamo Francesca Todeschi y trabajo en la división del grupo Eulen que se dedica al arte, se llama Eulen Art, y me incorporé el año pasado. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque yo sí que tengo mucha experiencia en la gestión cultural, pero un poco por haber aprendido sobre la marcha. Entonces, como el máster fue una manera como para profesionalizarme de verdad, o sea, conocer todos los aspectos, desde la parte legal, o sea, ya sabéis un poco, el programa es súper completo y es muy diferente abordar estos temas a nivel teórico con especialistas que te forman sobre ello y tener a lo mejor la experiencia que sí tocas un poco todo y sabes, pero fortalece muchísimo todas mis competencias, y lo que más disfruté es el grupo de trabajo que se crea, porque al final es como ver pues mi trabajo, la gestión, pero desde muchas perspectivas y trabajar codo a codo, por ejemplo, con artistas, ver su perspectiva. Entonces, a la hora de organizar una exposición, como que ya puedo entender muchas cosas más a nivel de producción. O sea, yo creo que lo que de verdad más se disfruta es como las sinergias que se crean entre los estudiantes y los profesionales, y a la vez por cómo está organizado el máster, que son como unas masterclass de profesionales que cuentan un poco su trayectoria, pues eso te da la oportunidad de conocer el día a día y verdaderamente como toda la casuística de todo lo que puede pasar en este mundo del arte que es tan variado. Y yo esto lo aproveché muchísimo. Además, disfruté muchísimo el trabajo de fin de máster, porque encontré a otra compañera que no conocía, que tiene un perfil muy parecido al mío. Y pues desde nosotras que venimos, o sea, a nivel de formación tenemos un perfil muy teórico, porque yo estudié filosofía y luego hice un máster en historia del arte contemporáneo, y ella es al revés, ella hizo historia del arte y luego filosofía como máster. Y pues nos experimentamos a crear un proyecto de emprendimiento a nivel también innovador, tecnológico para nuestra profesión, que es de coordinación de exposiciones, y nos pusieron, o sea, todas las facilidades como para que esto siguiera adelante. Y de hecho, al día de hoy seguimos con el proyecto, o sea, lo hemos teorizado. Margarita nos puso en contacto con una persona del departamento de informática y seguimos para producirlo de verdad, porque era una cosa de un tema tecnológico. Entonces, yo os animo muchísimo, porque o sea, si tenéis también un poquito en mente vuestra dirección, o sea, el máster os da todas las herramientas para hacerlo realidad y más ideas. O sea, yo estoy muy, muy contenta. Y como veis, como que sigue la relación y es un intercambio como muy productivo. Ay, qué linda. Si puedo decir algo más, algunas preguntas, si no paso la palabra a Miriam. Tenía una pregunta allí, una chica. ¿Yo? Sí. ¿Sí? No, pues quería... Sí,
Sofía. Pues un poco tarde, pero quería igual un poco comentar de lo que Margarita decía, de lo que en mi experiencia a mí me pareció un poco difícil de, pues como de ser artista. Soy artista, me llamo Sofía o Bicho Raro, ese es mi nombre artístico, y creo que en mi caso lo que me ha parecido difícil, más allá de las facturas o las finanzas de un artista, de vendo mi obra en tanto, gano esto, lo reinvierto en la empresa, lo que sea, siento que me ha parecido un poco difícil la parte del networking para conocer a esas personas que te ayuden a, como decías, vender tu obra. Porque, como hablabas de eso ahorita, era como, si no vendo, entonces no tengo éxito, entonces me comparo con la obra que sí está vendiendo y la mía no. Entonces, en mi caso, lo que más difícil me ha parecido es como esas conexiones y ese apoyo para no solo ser artista, sino pertenecer a la industria del arte. Eso era como el comentario que tenía. Sofía es mi compañera de estudio. Estamos en el estudio Inverso, en la calle Marqués de Santa Ana con calle Epez, y somos un colectivo de 8 artistas. Hablando de comunidad, hay algo muy importante que va atrás de la comunidad, que es el circuito. Entonces, en nuestro estudio tenemos un circuito. Un circuito es como una placa informática, como un circuito informático, son conexiones. Entonces, el circuito genera una comunidad y la comunidad siempre genera un desarrollo. Entonces tenemos eso en nuestro estudio de una manera muy, muy personal, muy casi familiar, porque estamos todo el tiempo juntos ahí. Pero, mejor que pero, sin embargo, en el curso en el que estamos haciendo, ese circuito está, vamos, maximizado, ¿no? Sí. Vamos como de lo micro a lo macro y teniendo la experiencia de llevar 2 años en estudio Inverso, 4 años en madera, de tener ahí un circuito ya con mis colegas y tal, y luego ampliarlo un poco a este macro circuito es una cosa interesante. Y recordar eso, para mí es fundamental que el circuito, o sea, moverse, genera comunidad y la comunidad siempre va a generar desarrollo. Lo que decía Paola también de la... Bueno, vamos a ir terminando. Espero que hayáis estado cómodos y de todas formas ahora va a subir uno de nuestros alumnos que os va a enseñar un poco, como bien han comentado las directoras, de la exposición que tenemos y os explicará un poquito más también cómo han hecho el proyecto. Antes de terminar y de clausurar esta jornada, como bien han contado todo lo bonito del máster, la formación que nosotros hacemos y la ayuda que queremos dar también a quien quiera dedicarse a esto. Nosotros, tanto Pons Escuela como la universidad, como Hundreds, proporcionamos becas para que podáis realizar el máster, ¿vale? Entonces, ¿qué becas son? Estas becas tienen unas bases y son becas del 50%, en lo que intentamos ayudar en lo posible para quien quiera realizarlo y quiera cursarlo durante 9 meses. Entonces, bueno, de muchos de vosotros tenemos el correo, pero de otros no. Entonces, quien esté interesado, que me lo comente, porque os enviaremos las bases, porque cada beca tiene unas bases y va dirigido a un público, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo quería comentaros. Si tenéis alguna pregunta más. ¿No te has presentado, Miriam? No me he presentado, no. No me dedico a mover el micro. Ella es la que además ejerce de enlace todo el tiempo, está todo el tiempo trabajando para asegurarse de que a nadie se le despiste una oportunidad, con lo cual... Bueno, yo soy Miriam López, soy la directora académica de Pons Escuela, soy, como dice Margarita, el enlace desde que os conocemos hasta que termina Alumni, que no termina nunca. Y nos dedicamos también y ayudamos al alumnado pues, al tema de prácticas, al tema de relaciones, a cualquier problema que tenga el alumno. Entonces estamos 100%, porque sí que también quiero destacar que nuestras formaciones, y en este caso este máster, es muy personalizado. No somos muchos alumnos y lo que intentamos es que cumpláis vuestro objetivo. ¿Dónde se imparte? Aquí. En la Complutense, en Bellas Artes. Aquí hacemos, ahora mismo están abajo, hacemos masterclasses. Los jueves hacen visitas, o sea que tampoco están en clase. Y lo que intentamos también es que cualquier cosa, cualquier organización que hacemos aquí, estén nuestros alumnos, porque al final también es un motor para ellos. Sí, voy a añadir a lo que estabas diciendo justo de lo de las visitas. Todos los jueves tenemos, o sea, no solamente es
práctico, pero en el aula. También tenemos todos los jueves visitas para que, pues yo qué sé, vamos a la casa de un coleccionista que nos abre las puertas de su casa y nos invita a un café. O sea, cosas como muy difíciles de conseguir, o de repente nos vamos al Reina Sofía de la mano de una de las comisarias que nos explica el proyecto, o acabamos de estar en el Thyssen con Marina Vargas y su comisaria explicándonos ellas mismas la exposición. Intentamos acercar a los alumnos pues, cosas muy especiales que son difíciles de acceder también. Para acceder a eso hay que ser alumno. Obviamente. Comentaros también que el jueves de esta semana, aparte de esta información y que hemos estado aquí también comentando muchísimas cosas, tenemos una masterclass que es más metida en tema, en materia. Entonces, el miércoles, perdón, el miércoles. Lo hacemos en la clase que tenemos en la Complutense, el día a día de los alumnos. Me gustaría que vinierais, que vierais verdaderamente una de las partes del máster, una parte teórica, para que vierais también un poco cómo formamos a nuestros alumnos. Bellas Artes. Aula 112. 112 será una masterclass de Alberto Cabello, que es abogado, o sea, colega de parte de tu background, y de lo que se va a hablar es de cómo proteger la imagen y la reputación online del artista. Es decir, todo lo que estábamos comentando de ¿y qué pasa si además de seguidores y posibles clientes, posibles encargos, de repente viene un sinvergüenza que no me pide ni permiso ni razón, coge mi imagen, la altera quizá un poquito, a veces ni siquiera, y saca una línea de lo que sea de producto a partir de mi trabajo? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo me protejo? ¿Me puedo proteger o no me puedo proteger? Entonces esa clase será de 4 a 5, 5 y media. Sí que os recomendaríamos que por favor os inscribáis, no solamente para que luego mantengamos el contacto, sino también porque esas clases son abiertas, pero hay un aforo limitado. De modo que es importante, pues eso, asegurarnos de que cabe todo el mundo, ¿no? Pues lo mandaremos a todos los que tenemos el correo, y quien ha venido que no tenemos el correo, que me lo deje ahora y se lo enviamos. Sí. Y otra cosa importante, ya que hablaron de online, también las clases se pueden hacer online. En streaming, sí. En streaming se proyectan en la plataforma que tenemos, que tiene la universidad y la fundación. Y yo hay muchas veces que tengo lío en el estudio o que no puedo ir porque estoy de viaje, y me conecto online y me hago la clase y participo o escucho, tomo notas, que también está la posibilidad de hacerlo a distancia cuando estáis lejos o ocupados. Sí, son diferentes metodologías. Está la presencial, la mixta y la streaming. Muchas de las clases también se graban por si algún alumno no ha podido estar. Les pasamos la grabación para que no se pierdan ningún tema, ninguna asignatura. Exacto, exacto. Que no sabemos si sigue o no sigue, pero está en nuestros corazones. Oye, ¿presentamos a Nicolás Ramudo? Ay, sí, tenemos a Nico aquí ya. Claro, toma, preséntalo. Espera, que yo tengo, que me han puesto el pin tecnológico. Presentamos a Nicolás. Nicolás es una persona muy importante en lo que va a ocurrir ahora, que es la visita, porque él tiene... Yo lo digo, ¿vale? Y luego si tú te apocas y te quedas así reducido así de timidez. Nicolás tiene una gigantesca capacidad de liderazgo. Él no es artista y él no es comisario. Y es fundamental para este proyecto porque él ha sido quien ha activado que todos los compañeros generen un proyecto donde cada uno ejerce del rol que le toca, los artistas como artistas, los comisarios como comisarios, con una visión como de dron de conjunto en el proyecto que os va a mostrar ahora, que se llama Enneto, que además tiene una web fantástica. No miro a nadie que la ha hecho y la ha cumplimentado, enneto.art, con 2 Ns, como enneto.art. Donde han gestionado desde la producción de piezas, por supuesto la conceptualización y la vinculación de la expo con este contexto de máster en particular, de ahí lo de Enneto, ¿no? Aludir directamente a esa polémica que apuntaba a Sara en el primer momento, a la producción de piezas, las visitas guiadas, la presencia en redes. Entonces, yo creo que
aunque Nico no es el comisario, los comisarios fueron o son María Moreno y Sergio Navarro, creo que es fundamental que él sea quien haga la... Vente conmigo. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Que él os haga esa visita guiada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, estupendo. Bueno, pensábamos hacer, buenas a todos, una visita en la que además de pues, poderos ofrecer un poco una explicación tanto del recorrido y de cada obra, aprovechando que varios de los artistas están presentes y los comisarios también, que puedan participar ellos y profundizar un poco más en cada parte o en cuestiones que puedan ir surgiendo a lo largo del recorrido. Y el proyecto, pues como bien comentaba Margarita, nace en una de las clases de la tarea. Y bueno, nos comentaron la posibilidad de poder hacer una exposición aquí en Pons y rápidamente nos pusimos un poco, pues casi toda la clase, de 18 que somos, participamos 15 y queríamos hacer eso, un proyecto que nos permitiese, por un lado, profesionalizarnos, ¿no? Entonces, como bien decías, si alguien quiere ser comisario, pues tu trabajo es ser comisario. Si alguien se quiere encargar de temas más de museografía o de logística, pues vas a ser el encargado de estos aspectos. Y que los artistas pudiesen desarrollar un trabajo de investigación en torno a un tema que es el vínculo entre arte y dinero, y después de estos 4 meses más o menos de investigación y de producción, poder traer los resultados y plasmarlos en la exposición que veréis ahora. Y ha sido un proyecto muy chulo porque íntegramente, como decían, ha estado gestionado por nosotros, aunque con la colaboración indispensable tanto de Margarita y de Sara, como también de la parte de la Fundación Pons, que nos han dado muchísimas facilidades. Pero sí un proyecto bueno, pues muy entusiasmante, en el que además hemos visto cómo muchos artistas han podido seguir explorando, avanzando, atreviéndose a hacer algo que quizás en un marco mucho más o académico o de mercado de arte, porque esto como juega en ambos lindes, ofrece ciertas libertades, pues han podido también experimentar y expresarse, pues, o hacer proyectos que tenían, como es el caso de Mandy, que eran elementos que tenían en su cabeza desde hacía años y dijeron, pues ha llegado el momento de poder hacerlo. Y como ella, pues ha habido varios artistas que han aprovechado esta oportunidad y eso es algo que me hace muy feliz. Y bueno, si queréis luego os comento más a lo largo que hagamos el recorrido. Es un recorrido en 3 fases, que serían origen, transformación y revelación, y que readaptan el camino del héroe, que es mi tema que tanto se utiliza hoy en día, tanto pues, para deportistas, artistas o incluso personajes empresariales de éxito, y lo hemos hecho con un camino de ida y de vuelta, ¿no? El camino del héroe en verdad es un ciclo, y también esto se ve en la exposición, ya que pues, puedes partir de los orígenes, que sería ese paso por lo material, la tierra, el comienzo, por luego atravesar la transformación para llegar a esa revelación o triunfo, pero a su vez también puede ser un camino inverso en el cual, estando o partiendo del punto base en el cual ya estamos en esa revelación, queremos abstraernos de ella o tomar cierta distancia, y justamente a través de un proceso inverso nos refugiamos en los orígenes, como decía también incluso Foucault, ¿no? Esta idea de ante un estado de lo biopolítico, donde también no solamente nuestros términos o vocabulario, sino también nuestros tiempos se han visto modificados por patrones económicos, el refugio en los orígenes, en lo material, como puede ser en la tierra, la naturaleza, un poco en el pasado, también es una forma de resistencia ante los tiempos que vivimos. Y por ahí van. Pero ahora Sara es cuando pone la nota a pie de página diciendo que además todas las obras están en venta. Que no en balde, O sea, esto que se eso es- llama en neto dinero Exacto, por amor a al arte. comprar también. Decía que a la ciencia iban los listos y a las humanidades los tontos y los que no servían. Yo también he hecho historia del arte hace mucho tiempo, y aunque no he ejercido, pero también. Sí que me doy cuenta que la ciencia se ha quedado sin lenguaje para expresar lo que hace y lo que descubre, que es maravilloso. Y también creo que si no andamos listos, el arte, que ha sido el impulsor y el que ha dado a conocer la esencia de la vida desde el principio, se puede quedar obsoleto si no se acerca a la ciencia a conocer nuevas cosas. Por ejemplo, me parecen, ya que se ha hablado de la oncología, me parecen apasionantes las imágenes de las células que se están descubriendo con los microscopios electrónicos. Y con los atómicos ya ni os cuento. Pero no solamente en la riqueza que hay en volúmenes, en formas, en colores, es increíble. Y los científicos no son capaces de expresar eso. Los artistas sí. Y la sociedad nos acerca a un científico, porque si no entran en una galería que decías, imagínate en un laboratorio, ni saben que existe. Sin embargo, yo creo que la ciencia necesita al arte para dar a conocer
a la sociedad la importancia que tienen los dos vínculos juntos. Totalmente. El arte como sensibilizador y como portador del conocimiento, porque en el fondo yo creo que los científicos que alguno conozco son artistas también, que trabajan en su mundo, en su laboratorio, en sus imágenes y se olvidan de todo lo demás y necesitan del otro complemento. Lo digo como sugerencia para abrir nuevas vías. Muchas gracias. Tomamos nota, sí, pero es verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Pues ¿Nos venga. enseñas la expo? Sí, empezamos, ¿no? Bueno, claro, ¿lío a alguien de los que están en casa? Aprovechamos con los que estamos Es que Con lo que están aquí, ¿no? Claro, Sí. vamos. Pues, pero desde abajo, entonces. Claro, porque como Bajamos. están en clase aún en la Vale, segunda planta, pues nada, empezamos por todos debajo. a la primera planta, ¿vale? Entonces ya lo que hacemos es, tenemos que bajar a la planta 0 para empezar el recorrido desde la planta 0. Y nada, pues daros las gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros por el interés y por venir.